Hola a todos, el día de hoy vamos a presentar el producto integrador de aprendizaje. El equipo está conformado por Carlos Emiliano Olvera Martínez y su servidor Franklin Mejía López. A continuación se presentará la identificación de la bacteria Salmonella typhi. Al llegar un informe de posible Salmonella typhi, lo primero que llega a proceder es el aislamiento de la bacteria de las zonas estériles, sangre, médula ósea, orina, entre otras cosas, y zonas de muestras fecales. Y luego se lleva a cabo un cultivo. En parte de la sangre, médula ósea y orina se cultivan en agar de chocolate o sangre y se inoculan en agar monkey, que se utiliza más comúnmente en los laboratorios clínicos, y las muestras fecales se cultivan en agar de bismuto de sulfito o desoxalato de citrato. Luego se tienen con coloración Gram los cultivos azules, mientras que los cultivos rojos no. Por último se llevan análisis bioquímicos. Aquí les diferencio entre el azul y el rojo de los que le hablé. Luego se llevan a cabo pruebas bioquímicas, que vienen siendo prácticamente comúnmente dos: el agar de hierro Kliger y el agar triple hierro azúcar, que son AHK y AHTA. El más común es el agar triple hierro de azúcar, que es triple sugar iron. Lo que hacen es inocular puncionando el tope del tubo y estriando la superficie inclinada del agar con cuña en el tubo. Se deben aflojar las tapas antes de la incubación. Después de una incubación de 24 horas a 35 y 37 grados Celsius, se debe observar la superficie inclinada del AHTA o AHK para ver las reacciones típicas de la salmonela. En las cuñas de AHTA o de AHK, la salmonela typhi produce característicamente una superficie alcalina roja, un fondo ácido amarillo y una pequeña porción ennegrecida del agar, que viene siendo el sulfuro de hidrógeno. En el sitio de la puntuación de la cuña y en la línea del pinchazo no se produce gas. Seguimos con las pruebas bioquímicas, la parte de la inoculación. Cada cultivo que se va a analizar debe ser estriado en un medio de agar no inhibitorio para obtener colonias aisladas. Tome 4 o 5 colonias del crecimiento en agar durante toda la noche e inocúlelas en caldo. Luego incube el caldo a 35 grados Celsius hasta obtener una turbidez, normalmente de 16 a 24 horas, y ajuste a esta última a una densidad apropiada. En el agar inhibitorio y el caldo les puse unos ejemplos en este recuadro verde. Aquí les muestro un ejemplo de inoculación, que es el de Merck-Intron. Lo que hace es tomar un hisopo estéril con la muestra, que viene siendo la salmonela, y con ese hisopo se va a sembrar toda la superficie del medio 3 veces, rotando la placa después de cada aplicación para asegurar un inóculo uniforme por un crecimiento confluente. En pocas palabras, nosotros vemos la imagen, la dispersión de 6 flechas. En ese sentido van a ir se va a pasar el isótopo de manera cuidadosa, poniendo la muestra de una forma uniforme para que pueda crecer a un ritmo estable. Hablaremos de la morfología. Aquí les muestro unas imágenes. Lo característico de esto es que forman bacilos gram negativos, no forman esporas, poseen cápsula, poseen flagelos peritríticos, o sea, en todas direcciones, y una pared celular que posee antígeno. Lo de poseer cápsula es característico de la Salmonella typhi, ya que otros cepas de la Salmonella no la poseen. De las 2500 cepas que hay actualmente, pocas se conoce que contenga cápsulas como la Salmonella typhi. Aquí les muestro una tabla de la identificación de la bacteria en base a los resultados. Hay muchos medios de pruebas que se conocen, como el agar de triple azúcar, que ya les dije, y el agar de hierro de Kligle, el agar de hierro de lisina, el sulfuro de hidrógeno, urea, motilidad, indol, son otro tipo de pruebas. Conforme al color que presenten, ya se va a caracterizar si es o no la salmonela. Aquí les muestro una tabla con toda la información.
¿Cuál es la importancia de la Salmonella tipi en la sociedad? Muy simple, en programas de control de alimentos, más que nada de origen rural, o sea, animales de granja. Por ejemplo, los pavos, las gallinas, los cerdos, los caballos, entre otras cosas, ya que la Salmonella tipi queda en estos animales en su intestino delgado, y aquí es donde éstas se reproducen y pues pueden ocasionar enfermedades, mas sin embargo no afectan tanto a los animales, pero al ser humano sí, de una manera drástica, provocando la fiebre tifoidea, por lo cual se le característica a esta bacteria. Y la vacunación tiene diferentes objetivos que podemos apreciar en la imagen para controlar o eliminar la bacteria para que tengamos alimentos más saludables y no nos contagiemos por un simple alimento que no llegue bien. ¿Cuál es el medio natural de la Salmonella tipi? Es una bacteria ampliamente distribuida en la naturaleza, siendo su hábitat principal el intestino del hombre y los animales, de donde se excreta al medio ambiente. ¿Cuáles son las moléculas características de la Salmonella tipi? La producción de ácido sulhídrico. La morfología que no se alcanza a observar de una manera tan experimental se la mostramos en esta imagen, por lo cual podemos ver que tiene una forma de un bacilo con flagelos diferentes a un tamaño microscópico, mientras que la macroscópica podemos apreciar que son puntitos. Pueden formarse de diferentes colores, pero los colores principales de la salmonela pueden ser negros, blancos o incluso naranjas si estos provienen de jugos del cuerpo humano, que vienen siendo combinaciones del jugo gástrico y entre otras cosas, ya que se va a excretar el ambiente, como hemos visto de la salmonela. Entonces pueden tener colores del cuerpo humano. La necesidad nutricional que contiene esta bacteria es muy simple. Los compuestos orgánicos como fuente de carbono y energía, de manera general, crecen en cultivos simples. La Salmonella tipi solo necesita compuestos orgánicos para alimentarse. Por eso es que habita en intestinos de animales más que nada y en seres humanos de manera principal. Mas sin embargo tiene dos características. En condiciones aerobias es capaz de aceptar el nitrato. Y en condiciones anaerobias fermenta la glucosa sin producción de gas, pero no fermenta la lactosa. Por eso no se presenta mucho en los productos lácteos la salmonela. Pero si llega a presentarse debe hacerse un proceso de chequeo, porque sería muy raro que la salmonela abarque la lactosa. ¿Cómo se reproduce la bacteria? Se contrae mediante el consumo de alimentos o líquidos derivados de animales infectados o contaminados por las heces de un animal o persona infectada. La bacteria también se puede contagiar mediante el contacto directo con una persona o animal infectado. Esto quiere decir que se habita en lugares que son contaminados. También abarca los lagos contaminados y entre otras cosas, ya que aquí se llega a reproducir. Ahora veremos las condiciones del crecimiento de la salmonela. Su límite de crecimiento abarca de 2.5 grados Celsius. La temperatura óptima de crecimiento es de 35 a 43 grados Celsius. Debido a que no procesa la lactosa, esta puede impedir su crecimiento. La temperatura y el tiempo son dos factores claves en el crecimiento de la salmonela. La salmonela en alimentos se multiplica a una velocidad muy elevada, pudiendo duplicar su número cada 15 o 20 minutos si la temperatura es alta, superior a 20 grados. Aquí les muestro las condiciones del crecimiento de la salmonela en una tabla de manera más resumida y de manera más sencilla. Temperatura, pH y actividad en el agua. ¿Qué tanto interacción en el agua? El siguiente es el método de aislamiento. Se basa en la norma que se ve ahí en color morado. De una manera resumida, se extrae una alícuota de cada muestra criopreservada que se obtuvo y se cultivó en 3 mililitros de Caloduluria Bertani LB durante un día a 37 grados Celsius. Luego se inoculó 1 mililitro del caldo en 9 mililitros del caldo de Rapot y se incuba a 42 grados Celsius durante otro día. Luego se siembra una alícuota del caldo Rapot con anza en anillo, la superficie del medio hasta agotar por estría las placas del lagar de salmonela y Agaricus sicilosa tregitol.
incubándose por 37 grados Celsius durante otro día. Se seleccionan colonias típicas de salmonella y se cultivaron para confirmar mediante pruebas bioquímicas y PCR, que viene siendo prueba de proteína reactiva, como método de aislamiento. Resumiendo, se extrae la alícuota y se pasa de caldo en caldo, dividiendo el subtipo o el género de la salmonella que se obtiene hasta obtener la salmonella típica, que es se obtiene una reacción característica al final. Mejor dicho, un crecimiento ya basado en ya calculado. Aquí les presento el método de eliminación de manera más simple, por lo que he visto y leído. Se basa en un tratamiento térmico. Más que nada es la idea más general que se tiene, eliminar la bacteria a temperaturas mayores de 70 grados. Y otra es la radiación ionizante. La dosis de 5 kg es suficiente para destruir la salmonella en aves de corral y carnes de aves de corral, perdón. Aplicable en países europeos, Francia, Bélgica y República Checa. Aquí puede decir tratamiento de inactivación, pero lo que nos importa es el tratamiento térmico, que nos asegura la eliminación de la bacteria. El método de control es muy simple. El crecimiento de la salmonella typhi es exponencialmente en base a dos variables, que vienen en el control del tiempo y la temperatura. Como vive en el cuerpo humano, estas dos se llevan de la mano. Son dos variables que ya se conocen, entonces tanto controlando el tiempo como controlando la temperatura se puede controlar el crecimiento de la salmonella. A continuación, se identificará el hongo filamentoso Armillaria ostoyae. Para el procedimiento experimental en el laboratorio, se debe de fundir en baño de agua 3 tubos de 15 ml de papa dextrosa y dejarlos enfriar hasta 45 grados centígrados. Ahora se debe tomar una azada de la muestra e inocule el primer tubo de agar que se habrá marcado previamente. Se debe mezclar bien el inóculo por rotación o golpeando el tubo con el dedo índice. Se debe esterilizar ahora el asa y tomar 2 azadas del tubo inoculado para transferirlas al segundo tubo y repetir la agitación. Después se debe esterilizar de nuevo el asa y transferir ahora 3 azadas del tubo número 2 al tercero y se debe mezclar bien. Los pasos anteriores deben de ser realizados con rapidez para evitar que el agar se solidifique en los tubos. Posteriormente, se verterá en condiciones de asepsia cada uno de los tubos inoculados en su caja Petri correspondiente. Hay que distribuir uniformemente el agar y dejar solidificar. Por último, incubar las cajas Petri a una temperatura de 28 grados centígrados por 3 días. A continuación, en la siguiente diapositiva, observamos 5 imágenes en las cuales podemos ver el procedimiento que acabamos de escribir anteriormente. Para la morfología macroscópica de este hongo, pues observamos en la siguiente imagen una estructura en forma de raíz de armillaria en medio de agar papa dextrosa después de 3 semanas de crecimiento a 30 grados centígrados. En esta caja Petri observamos que el hongo presenta rizomorfos no melanizados, presenta un crecimiento de punta prominente organizado y tiene una apariencia similar a las raíces de las plantas superiores. Posteriormente, para la morfología microscópica, podemos observar en la primera imagen cómo se organizan las esporas, que son, en este caso, en este tipo de hongo, que es la Armillaria ostoyae, presenta esporas color blancas o translúcidas. De igual forma, en la segunda imagen observamos diferentes, es un conjunto de imágenes donde observamos los velares cámules, la suprapelis, stipipelis, etc.
Para la identificación del hongo basado en los resultados, bueno, se sabe que esta especie produce rizomorfos no melanizados in vitro, pero no los produce en la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en la primera imagen de la izquierda observamos un cultivo del hongo de Armillaria ostoyae in vitro que presenta rizomorfos no melanizados. Estos rizomorfos son de color blanco, en algunos casos inclusive pueden llegar a ser translúcidos por la falta de melanina. Sin embargo, en la naturaleza, como vemos en la imagen de la parte derecha, sí se producen estos rizomorfos con melanina. Es por esto que presentan un color negro. Otra característica para la identificación de este hongo es que ningún otro hongo produce rizomorfos in vitro. Ahora, para la importancia de este hongo en la sociedad, bueno, se sabe que este hongo parásito puede causar un daño inmenso a los bosques y es muy temido, tanto por los forestales como los jardineros. Ataca tanto a las coníferas como a los árboles de hoja ancha ocasionalmente. Para cuando los cuerpos frutales están en estado crítico, el daño interno es generalmente tan grande que el árbol está condenado a la muerte. El ambiente natural de este hongo radica en las raíces de los árboles y arbustos, incluso en algunas herbáceas en el mundo. Afecta a bosques nativos y especies exóticas como plantaciones de pino, viñas, parques y jardines. Se conoce un gran organismo de Armillaria ostoyae que se encuentra en Oregon, en Estados Unidos. Es conocido como uno de los organismos más grandes y antiguos de la Tierra, ocupando 965 hectáreas con una edad estimada de 1900 a 8650 años. Las biomoléculas características de este hongo son los rizomorfos, que actúan como un sistema de absorción subterránea y estructuras de crecimiento que invaden y descomponen las raíces y la madera. Pueden acceder a lugares donde los recursos alimenticios no están disponibles, dando ciertas ventajas a los hongos que las producen en términos de competencia. De igual forma, actúan como una extensión de cuerpo eh, fúngico y permite que el hongo infecte y sobreviva durante largos periodos de tiempo. Los rizomorfos se componen de una médula y una línea central, que son responsables del transporte de agua, nutrientes y gas. El transporte de oxígeno se produce desde la base de los rizomorfos hasta la parte terminal de las puntas. Los rizomorfos que viven en condiciones de oxígeno libre pueden absorber y transportar nutrientes. Estos filamentos fúngicos, técnicamente conocidos como micelos, son la etapa infecciosa del hongo y esa es la imagen que presentamos de la parte derecha. De igual forma, otra biomolécula característica de este hongo, de la Armillaria ostoyae, son las esporas y se presentan en la imagen de la parte izquierda. Para la morfología que no se pudo percibir experimentalmente, bueno, en la parte izquierda se presenta una imagen de una micrografía electrónica de barrido de la punta de un rizomorfo de Armillaria ostoyae. De la misma forma, pero ahora en forma macroscópica, podemos percibir o ver a simple vista esta punta en una caja Petri. Y es la imagen que se presenta en la parte derecha de la diapositiva. En los requerimientos nutricionales para este hongo se han demostrado diferentes estudios en los que se demuestran que los fertilizantes benefician al patógeno, o sea, al hongo, más que al árbol, y han demostrado que las producciones más altas de fenol y azúcar en las raíces de los árboles corresponde a una mayor resistencia a la enfermedad de Armillaria ostoyae, y las proporciones más bajas de fenol y azúcar corresponden a una mayor incidencia de la enfermedad de la raíz.
Sin embargo, el principal alimento de este hongo es la celulosa que se encuentra en las, en las membranas o en la fibra de las células vegetales. Es como la imagen que presentamos en la diapositiva actual. Para la reproducción de este hongo, bueno, se sabe que el ciclo de vida de estas especies de Armillaria en general sigue siendo algo hipotético, pero se cree que la mayoría de las especies son heterotálicas, con un sistema de apareamiento bifactorial, que tienen dos alelos de tipo apareamiento en dos loci de incompatibilidad, mientras que solo unas pocas especies se consideran homotálicas. En este ciclo de vida, los las bacidosporas generalmente germinan para producir un micelo haploide. Un apareamiento exitoso ocurre cuando se hacen contacto entre dos micelos haploides separados que son sexualmente compatibles. Inmediatamente después del apareamiento del micelo resultante, eh, generalmente consiste en células dicarióticas o binucleadas. Las conexiones de abrazadera que pueden formarse durante un breve periodo de esta etapa, como es el caso del Armillaria toyae, se pueden usar para confirmar la compatibilidad o la incompatibilidad sexual. Para las condiciones de crecimiento de este hongo son típicamente durante las condiciones frescas de finales de otoño. Sin embargo, los hongos de Armillaria toyae se forman en invierno, generalmente con las primeras lluvias fuertes a principios de diciembre. Sin embargo, no se forman todos los años, por lo que no son la mejor característica de diagnóstico de la enfermedad de la raíz de Armillaria toyae. También se ha encontrado que la mayor cantidad de presencia o de crecimiento de este hongo se encuentra a latitudes altas, como vemos en el mapa. El método de aislamiento para este hongo consiste en cortar pequeños fragmentos de la raíz con micelo de cada muestra. Se someten a un primer lavado con agua destilada durante 15 a 30 minutos. Posteriormente, se lava el material con una solución o una dilución de agua destilada y etanol absoluto en proporciones 1:1 durante 5 a 10 minutos. Y por último, se hace un nuevo lavado de agua destilada durante otros 15 a 30 minutos. Posteriormente, las muestras se dejan secar bien sobre un papel filtro y se siembran en placas Petri sobre los medios de cultivo agar malta 1.5 agar y 2% extracto de malta y benomilio diclorán streptomicina. Las placas se sellan con parafil y se mantienen en oscuridad a temperaturas de 24 más menos 1 grado. Periódicamente se revisa el crecimiento del material fúngico en cada placa para confirmar la presencia de Armillaria ostoyae. Se obtuvieron así aislados diploides en cultivo. La aplicación, por último, se aplica la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa PCR junto con el análisis de la longitud de fragmentos de restricción RFLP. Para el método de eliminación de este hongo, bueno, se ha encontrado que las especies bacterianas de Pseudomonas son antagónicas hacia Armillaria ostoyae in vitro. Sin embargo, se sabe poco sobre las relaciones bacterianas con Armillaria ostoyae en el suelo del bosque. Así también se ha demostrado que los géneros fúngicos como Pleurutus y Pholoma
y Tricoderma son antagonistas hacia el Armillaria stoyai in vitro por aislamiento. Como métodos de control para este hongo se encuentran de dos tipos. Tratamientos que no se han demostrado que funcionen y tratamientos que se ha demostrado que sí son eficaces. En los tratamientos que no se sabe si funcionan adecuadamente, pues es el uso de fuego, utilizar fertilizantes o tratamientos químicos en la superficie del árbol infectado. Ahora, en los tratamientos que se saben que sí funcionan o que tienen un efecto positivo son la sanitización o la restricción. Este tipo de restricciones se logra poniendo barreras para que se evite que los rizomorfos se sigan expandiendo. Y aquí se presentan las referencias obtenidas. Aquí también se presentan otras referencias utilizadas para la realización de este PIA.